Profesor, con su experiencia, ¿cuál es la temporalidad la temporalidad de 1, 2, 3 años? Vamos a hablar de 3 años. ¿Qué pasaría con un equipo de fútbol entrenado de forma colegiada y ese mismo equipo de fútbol entrenado con el procedimiento tradicional de director técnico, un preparador físico y auxiliares técnicos? ¿Cuáles serían las diferencias? ¿Habría diferencias, profesor? ¿Usted qué opina de su experiencia? Bueno, yo estoy completamente convencido que 3 años son mucho tiempo. Yo creo que en 10, 12 meses podemos tener un cambio radical, podemos crear condiciones totalmente diferenciales que permitan vislumbrar lo que podemos hacer con jugadores de fútbol de un nivel de tercera a un nivel de europeo que no existe en México. En 10, 12 meses el cambio puede ser totalmente definible y sustentable. Profesor, doctor, ¿usted qué opina de esta aseveración del profesor que dice que en 10 meses puede haber cambios significativos? ¿Y en cuánto tiempo, desde el punto de vista biológico, fisiológico, las adaptaciones entrenadas por un volumen de carga y de entrenamiento bien diseñado podrían dar desempeños deportivos muy diferenciados que los que están teniendo actualmente nuestros futbolistas o nuestros boxeadores o nuestros atletas? Claro, aquí lo más importante son las cargas individualizadas y tomando en cuenta todas las variables fisiológicas que se pueden llegar a cuantificar. Por lo menos unos 6 meses empiezan a haber algunos cambios, pero sí, si se quieren obtener cambios significativos, sí podríamos llevarlos a 10 meses, 12 meses, pero definitivamente lo más importante en este caso no sería tanto el tiempo, sino que la carga fuera específica para cada atleta. ¿Cuántas veces vemos que en un mismo campo, en un mismo entrenamiento, todos hacen lo mismo? Todos dan las mismas vueltas, todos tienen la misma velocidad, todos cargan el mismo peso. Si nosotros empezamos a hacer los entrenamientos individualizados, significa que nosotros vamos a potenciar a cada atleta a su máximo rendimiento. No en general, no necesitamos englobar, necesitamos individualizar y potenciar a cada uno de esos atletas, y eso se puede lograr. Es muy importante definir que las etapas de adaptación son de 21 días, hablando fisiológicamente. 21 días que permiten cambios fisiológicos adaptables. Por lo tanto, si cada 21 días hacemos adaptaciones, en un proceso de 6 meses tendríamos completamente un atleta, un jugador adaptable a las circunstancias que necesitamos, tanto físicas, técnicas y psicológicas. ¿Qué es lo que buscamos? Obviamente tenemos que partir de un punto de referencia, atletas con un nivel de tercera división, que será lo adecuado para este sistema. En el desarrollo del deporte existe lo básico, la iniciación, la recreación, el alto rendimiento y atletas de alto rendimiento que piensan que ya llegaron a su máximo nivel o que creen que ya conocen absolutamente todo de lo que les puede ofrecer la ciencia del deporte. ¿Qué mensaje les enviaría usted, doctor Agustín, a estos atletas que ya son longevos en el deporte, que ya han estado en los máximos circuitos, ya sea a nivel de fútbol o a nivel de boxeo o cualquier otro nivel, y que creen que en este momento ya están acabados? ¿Usted cree que atletas que han estado en el máximo nivel y que en este momento están pensando en retirarse podrían verse beneficiados con un programa como el de Grupo Colegiado? Claro, a final de cuentas lo más importante aquí es la maestría deportiva de cada uno de esos atletas. Mientras tengan una maestría deportiva mayor, los entrenamientos tienen que ser mucho más específicos. Si esta parte va pasando y los entrenamientos no son tan específicos y empezamos a tener otras variables como es la edad, como una baja de rendimiento, pues obviamente esto va a mermar el rendimiento deportivo. Si nosotros logramos especializar esas variables y estar controlando cada una de esas variables, podemos llegar a tener a lo mejor no el 100% de ese rendimiento que se tenía, porque al final de cuentas todos tenemos un punto sublime y después un declive, pero sí podríamos nosotros lograr que ese declive no fuera totalmente en caída, sino que poderlos mantener por mucho más tiempo. Pero obviamente es mucho más complicado el desarrollar esos entrenamientos en esas etapas de la vida, porque se necesita cuantificar mucho mejor todas las variables de entrenamiento. Pero es posible.
Profesor Fernando Vélez, hablando concretamente de casos específicos, concretamente de futbolistas que en este momento están pensando tal vez en retirarse, que están enfadados del deporte, que ya piensan que ya no quieren continuar en el alto rendimiento, o de boxeadores que tal vez nunca han entrenado realmente el alto rendimiento y que han confundido el alto rendimiento con actividades de mucha exposición mediática. Concretamente podemos hablar, profesor Fernando Vélez, me voy a atrever a decirlo, Javier Hernández, el hijo de Julio César Chávez Jr. En este momento, ¿usted cree que este programa podría ayudarles a superar este pequeño bache y hacer más longeva su carrera deportiva? Porque esto lo van a ver, profesor. Esto, el que expone se expone. Entonces, esto va a salir a nivel nacional, en redes sociales. ¿Usted qué opina, profesor, en estos dos casos y en el caso de otros muchos que ya están sintiendo que sus carreras están acabadas? En el caso de los jugadores que están en Europa, que tienen que enfrentarse contra otros conjuntos de países, de jugadores que a veces los ven menos, que a veces los menosprecian, que a veces inclusive hacen lobby en contra de ellos y están solos. ¿Qué podríamos ofrecerles a estos jugadores para tratar de apoyarlos como mexicanos, para tratar de que su combatividad, de que su fuerza, de que su resistencia estén en el máximo nivel biológico posible, profesor? Es tan lógico como tan lógico es saber que en las mañanas amanece y en las noches anochece. Es tan lógico apreciar o definir que los procedimientos que están involucrados, mal conducidos o mal evaluados, van a traer como consecuencia un desarrollo totalmente diferente positivamente hablando. No es de creer, es de evidenciar. ¿Cómo podemos evidenciar que una preparación de un deportista, para no estar específicamente, cuando queremos hacer un proyecto de 21 días de adaptación es diferente? Cuando queremos hacer un plan de fortalecimiento, estemos trabajando en un plan de altitud a nivel de mar, en el cual la producción de hemoglobina no es lo suficientemente sustentable. Necesitamos una altitud de arriba de 1500 metros sobre el nivel del mar para planificar una adaptación de 21 días de periodo para buscar la resistencia y la intensidad. Eso depende de cada deporte, pero por supuesto que es lógico como el amanecer. La mejoría que puede haber con un grupo colegiado que maneja toda la especialidad y lo manejamos con 3 expertos en un programa perfectamente definido para las necesidades de cada deportista, boxeador, futbolista, corredor, ciclista, nadador, serían variables totalmente diferentes y habría un cambio significativo en su desempeño. Doctor, profesor, yo quisiera traer a la mesa un ejemplo, el boxeo. Una de las variables más importantes en el boxeo y que sí determina el éxito deportivo es la capacidad aeróbica, el consumo máximo de oxígeno. Nosotros sabemos que un boxeador que tenga un consumo de oxígeno mucho más alto va a tener mucho mejor rendimiento, va a ser mucho mejor en el cuadrilátero y a final de cuentas ese éxito deportivo nos va a desarrollar muchas más cosas. ¿Qué tanto se está desarrollando o qué tanto se puede desarrollar esa capacidad aeróbica? Obviamente nosotros lo vemos, no se está desarrollando en el 100%. Si nosotros logramos con este grupo colegiado poder desarrollar esa capacidad aeróbica, es una variable, solo una variable. Si nosotros conocemos las demás variables, que es técnica, táctica, velocidad de reacción, si nosotros configuramos todo eso en una sola persona, y hablando ahorita únicamente de un deporte, podemos hacer mucho más competitiva a cualquier persona. Y si nosotros logramos identificar las variables que son perfectamente direccionadas al éxito deportivo, nosotros vamos a ser campeones. Es impresionante cómo en las artes marciales mixtas vemos que los episodios de pelea son de 3 episodios de pelea, 5 cuando hay un campeonato mundial en regla. Son de 3 minutos, de 4 minutos y es un cambio impresionante, un desgaste físico impresionante. Es increíble cómo vemos atletas de élite mundial, hablando de artes marciales mixtas, que están en un octágono,
donde están peleando durante 4 minutos constantes con un desgaste impresionante. Esa capacidad física aeróbica que habló el doctor, de su máximo consumo de oxígeno, al no estar completamente en sus límites umbrales de su capacidad total, trae como consecuencia que en el round número 2 o número 3, la debilidad física impera, la capacidad del golpe disminuye, la eficacia del golpe disminuye, y por lo tanto, el resultado final de 4 o 5 golpes no puede causar el knockout o lo que puede lograr un éxito. Ese es en el deporte del boxeo o de artes marciales mixtas. Esto quiere decir que nosotros tomamos todos los entornos. No hablamos nada más de un preparador físico que se dedica a que lo mande a correr a una altitud, a una perspicacia. Manejamos todos los sentidos y todas las variables de cada deportista y de cada necesidad. Doctor Agustín, ¿cuáles son las diferencias que este programa les puede dar al deporte de iniciación, al recreativo, al de competitividad de alto rendimiento o a aquellas personas que ya están pensando en retirarse? ¿Cuáles son los programas que podemos ofrecerles, que les ofrecemos a estas personas en estas 3 modalidades? Recreación, alto rendimiento y alto rendimiento con posibilidad de retirarse. Lo más importante es que no es una receta de cocina. A final de cuentas, nosotros lo que tenemos es un modelo, y es el modelo de grupo colegiado. Y como eso está totalmente individualizado, dependiendo de las aptitudes de cada persona, del deporte de cada persona, de la edad, de todas las variables que nosotros estudiamos de cada persona, vamos a determinar cuál es el mejor entrenamiento, cuál es el mejor recuperación, cómo vamos a evitar lesiones, qué capacidades tiene, la capacidad psicológica, qué competencias llega a tener. Nosotros tendríamos que hacer un tamizaje de qué es lo que tiene, hacia dónde quiere ir, cómo lo quiere llevar, y dependiendo de cada persona y de cada aspiración de cada persona y de cada meta de cada persona, se va a diseñar el programa de entrenamiento total. Entonces está generalizado, por eso se puede generalizar a todo, claro, no es para uno solo. Podemos escuchar lo que quiere la persona, pero también podemos proponer, con el profesionalismo que tenemos nosotros, proponer lo que realmente necesita, porque muchos atletas creen que necesitan esto, creen que necesitan aquello, creen que quieren esto, y nosotros podemos decirle cosas totalmente diferentes a lo que ellos creen, porque tenemos evidencias. Es el proyecto del grupo colegiado. Lo que ustedes están diciendo entonces es que el proyecto de grupo colegiado, los programas de grupo colegiado, los sistemas de grupo colegiado implican, primero que nada, identificar factores. Factor número 1, vamos a hablar de las capacidades condicionales, capacidades de fuerza, resistencia y de velocidad. Factor número 2, capacidades técnica-tácticas. Factor número 3, capacidades metabólicas. Factor número 4, capacidades de personalidad. Factor número 5, capacidades de biomecánicas. Factor número 6, capacidades de éticas, capacidades morales, capacidades en cuestiones de cultura de la institución y de cómo se llevan a cabo esta cultura puesta en práctica, este capital cultural. Si cada uno de estos factores es identificado y evaluado con una métrica específica, podemos tener un análisis personalizado de cada atleta, y a partir de ese análisis personalizado diseñar programas de entrenamiento, de intervención, con indicadores objetivos que nos van a dar la posibilidad de identificar si estamos incrementando esas habilidades, y posteriormente realizar test pedagógicos para constatar que ese desempeño deportivo se está acercando al que hemos nosotros pronosticado. Claro. Eso actualmente en México no existe. No existe. ¿Existe, profesor? Yo creo que no existe en toda América Latina, y en muchas partes de Europa y de Estados Unidos tampoco existe. Somos una parte totalmente diferenciada. Hablar de una estrategia de mejoría en un jugador de fútbol mediante variantes técnicas, tácticas, de estrategia, de repetición, de asimilación, de lograr una automatización de un gesto técnico, no es el hilo negro, es el hilo negro. Nadie lo hace en México, nadie lo hace. Pero para poder hacer esas repeticiones tiene que haber un proceso físico perfectamente adaptado. El grupo colegiado lo tiene. Ok,
Yo quiero aquí aportar lo siguiente, y esto es para el mundo del fútbol. En el Mundial de Rusia 2018 escuchamos una frase de alguien que decía: ¿y por qué no pensar cosas chingonas? Aquí aparece en esta publicación alguna referencia. A mí me queda perfectamente claro que una persona que dice ¿y por qué no pensar cosas chingonas? Pues tiene una muy buena intencionalidad. En el año del 2018 estuvimos trabajando en el fútbol, el profesor Fernando, su servidor. En ese momento todavía no teníamos el gusto de conocer al doctor Agustín, y conocemos lo que se vive en un ambiente, en un vestidor de fútbol. Todo lo nacía, ¿no? En ese momento estábamos dentro del equipo, dentro del vestuario, y escuchábamos la arenga: ¡Ale! Y vamos todos, vamos a salir a ganar. Pero resulta que sales y el equipo le meten un gol, les expulsan a un jugador, le ponen un codazo a alguien, no le respetan el esfuerzo, falla un penalti. Es decir, existe en los primeros 5 minutos estímulos distintos que les cambian de forma absoluta toda esa intencionalidad de salir a ganar, toda esa intencionalidad de salir a comerse al rival, y a partir de ahí todo su desempeño empieza a bajar. ¿Qué es lo que vamos a lograr con esto? Que en los próximos 85 minutos vamos a tener un desempeño bajo. La propuesta es la siguiente: ¿qué pasaría si ese tipo de fútbol tuviera la habilidad y tuviera la competencia de mantener el desempeño de alto rendimiento en cada una de las jugadas y actividades y movimientos durante 90 minutos? Independientemente del resultado, independientemente del nivel de éxito de la jugada anterior. ¿Saben qué clase de trabuco, qué clase de equipo sería un equipo donde 11 jugadores, 10 de campo y el portero saldrían a ganar, a estar capacitados a ganar cada jugada con la máxima velocidad posible, con la máxima velocidad de reacción posible, con la máxima fuerza aplicada en cada jugada, con el máximo sprint en cada una de las jugadas? Nuestro programa de grupo colegiado está diseñado para desarrollar en los atletas 100, 200, 300, 400, 500, 600 o N número de intervenciones, y que todas las intervenciones estén en el máximo nivel posible, ya sea en el minuto 1, en el minuto 5, 10, 15, 20, 40 o 45 de cada uno de los tiempos. Eso actualmente no existe. Con la expertise del doctor, con la expertise del profesor, nosotros tenemos la posibilidad de entregarles primero que nada a los atletas y después a un equipo de fútbol toda esta metodología que no existe en México. Entonces, para concluir esta plática y este capítulo en específico de muchos que vamos a tener del grupo colegiado, México merece los mejores futbolistas. México merece ser representado por líderes. México merece que, como en la época de Hugo Sánchez, de Julio César Chávez, de Fernando Valenzuela, veamos la televisión, porque ese que está ahí me representa, porque ese que está ahí me hace que me sienta orgulloso de ser mexicano, porque ese delantero, porque ese medio, porque ese defensa, porque ese portero, porque ese boxeador representa a mi nación, representa el trabajo de la ciencia aplicada al deporte. ¿Cuántas veces has visto un juego de selección en el cual no sientes ese orgullo, en el cual no te sientes representado, en el cual sientes que quienes están ahí son seres snob, seres fresas, aburguesados, seres que quieren salirse a ligar a la chava lo más pronto posible, que quieren entrenar lo menos posible, que quieren ganar lo más posible?
Grupo Colegiado está diseñado para ti que quieres llegar a ser seleccionado nacional. Grupo Colegiado está diseñado para ti que eres dueño de un equipo de fútbol, que quieres lo mejor de tus jugadores. Grupo Colegiado está para crear líderes, para crear los mejores deportistas en México. Les cedo la palabra para concluir. Los mejores boxeadores. Los mejores boxeadores, los mejores atletas. ¿Quieres los mejores rendimientos de los cuales tu biología sea capaz de darte? Un programa de Grupo Colegiado te lo puede dar. Cedo la palabra al doctor Agustín Aguilar para concluir esta primera entrega de Grupo Colegiado. No te pierdas esta oportunidad. Yo quiero agregar una cosa. Todo el mundo sabe que hay ciencia en el deporte y estamos de acuerdo en eso. Todo el mundo sabe que hay ciencia en el deporte, pero ¿qué tanto de esa ciencia en el deporte se aplica a los entrenamientos? ¿Qué tanto de ese conocimiento que está generado por médicos, por nutriólogos, por biomecánicos, por cualquier gente que genere ciencia en el deporte se aplica en base al entrenamiento y le ayuda al entrenador para los entrenamientos? ¿Qué tantos hay que ponerse a pensar tú que estás entrenando, a final de cuentas, qué tanto interviene el médico? ¿Qué tanto interviene el nutriólogo? ¿Qué tanto interviene el biomecánico? ¿Sí intervienen realmente en el entrenamiento o solo dan dicen algunos cuestionamientos, dan algunas opiniones y el entrenador sabe si se toman o no se toman en cuenta? A final de cuentas, todos estos conocimientos de estos especialistas y de muchos más especialistas tienen que quedar incrustados en el programa de entrenamiento. No nada más para ver si se lesiona o no se lesiona y salir de la lesión, sino para mejorar el rendimiento. Nosotros tenemos que estar enfocados en mejora del rendimiento, no nada más de lesiones. Y ahora le voy a pedir al profesor Fernando Vélez que con toda su experiencia, que en toda su hambre, su ambición, que ha dedicado su vida al deporte, que le ha dado a este país la posibilidad de escuchar el himno nacional en juegos a nivel internacional, que concluya esta fase de esta primera entrega del Grupo Colegiado. Es simple y radical. Utiliza el Grupo Colegiado y notarás los cambios diferenciales que puedes lograr. Estamos para ti. Grupo Colegiado en el deporte. Estamos a sus órdenes para exponer el tema.